contratada para servir café en un tribunal, Elena Martínez encontró una forma inesperada de impartir justicia desde las sombras, desafiando un sistema que la había marginado y cambiando vidas con su inteligencia, coraje y un corazón lleno de esperanza. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México siempre había sido un mundo ajeno para Elena Martínez. A sus 35 años, esta mujer de origen humilde, hija de inmigrantes guatemaltecos, nunca imaginó que cruzaría las imponentes puertas de mármol que separaban el mundo de la justicia del resto de la sociedad. Con su título de Derecho guardado, en un cajón después de años de estudio nocturno mientras trabajaba para mantener a su familia, Elena había aprendido a conformarse con menos de lo que merecía. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Aquella mañana de marzo, mientras esperaba en la antesala de recursos humanos con su mejor conjunto, un traje sastre color azul marino que había comprado en una liquidación, repasaba mentalmente la descripción del puesto. Asistente de servicios generales para área de jueces. En palabras simples, la persona que serviría café, ordenaría documentos y mantendría abastecidas las salas de reuniones donde se decidía el destino de miles de personas. No es lo que soñabas, pero es un pie dentro del sistema, se repetía a sí misma mientras ajustaba nerviosamente el folder con sus documentos. Desde adentro podrás ver cómo funciona realmente la justicia. El licenciado Ramírez, un hombre de mirada severa y bigote perfectamente recortado, la recibió con la frialdad característica de quien ha entrevistado a decenas de candidatos ese día. Señorita Martínez, veo que tiene un título en Derecho de la Universidad Autónoma. ¿No le parece que está sobrecalificada para servir café? Elena respiró profundo antes de contestar. Las palabras que había ensayado tantas veces frente al espejo salieron con una seguridad que ni ella misma reconoció. Licenciado, para mí no hay trabajo pequeño, solo oportunidades diferentes. Estoy aquí porque creo en el sistema de justicia y quiero formar parte de él, aunque sea desde el lugar más humilde. 3 meses después, Elena se había convertido en una presencia casi invisible pero esencial en el 7º piso del tribunal. Conocía las preferencias de cada juez. El magistrado Velasco tomaba su café negro con 2 cucharadas de azúcar. La jueza Domínguez lo prefería con leche de almendras y sin azúcar. El juez Montero necesitaba un expreso doble antes de cada audiencia importante. Lo que ninguno de ellos notaba era que, mientras Elena preparaba sus bebidas o reponía los tonos en suministros de las salas de juntas, sus ojos ávidos recorrían cada documento, cada expediente, cada nota manuscrita dejada descuidadamente sobre las mesas. Su memoria prodigiosa y su formación jurídica le permitían absorber información que, para cualquier otra persona en su posición, habría pasado desapercibida. Una tarde, mientras recogía tazas vacías después de una reunión entre jueces, Elena escuchó fragmentos de una conversación que la dejó helada. El caso Rodríguez es delicado. Las pruebas son circunstanciales, pero la presión pública es enorme. Necesitamos una condena rápida para calmar a los medios, comentaba el juez Montero en voz baja. ¿Y qué hay de la coartada? ¿Los testigos parecen creíbles?, preguntó la jueza Domínguez. Irrelevante. Ya hablé con el fiscal. Se encargarán de descreditarlos. Para el viernes tendremos este asunto cerrado. Elena salió de la sala con la bandeja temblando ligeramente entre sus manos. Conocía el caso. Francisco Rodríguez, un joven de un barrio marginal acusado de un robo a mano armada que coincidía con la hora en que supuestamente estaba en una entrevista de trabajo al otro lado de la ciudad. Esa noche, en lugar de regresar directamente a su pequeño apartamento en Iztapalapa, Elena se dirigió a la biblioteca pública. Pasó horas revisando jurisprudencia, precedentes y procedimientos relacionados con casos similares. No podía quitarse de la cabeza la imagen de aquel joven cuyo destino parecía estar decidido antes incluso de que se presentaran todas las pruebas. La oportunidad llegó 2 días después, cuando la secretaria del juez Montero tuvo que ausentarse
por una emergencia familiar. El caos se apoderó del despacho justo cuando debían presentarse varios escritos importantes, entre ellos, algunas consideraciones sobre el caso Rodríguez. Necesito a alguien que sepa al menos numerar correctamente estos documentos, gruñó el juez, mientras pasaba sus dedos por su cabello canoso, visiblemente estresado. La jefa de personal miró alrededor desesperada, hasta que su vista se posó en Elena, quien organizaba discretamente los suministros de café. Martínez, usted sabe usar una computadora, ¿verdad? Ayude al magistrado con estos documentos, por favor. Elena asintió con profesionalismo, ocultando los nervios que sentía. Cuando se sentó frente a la computadora y el juez le dictó apresuradamente algunas notas sobre diversos casos, llegó al expediente Rodríguez. Para ese solo transcribe mis comentarios previos y añade las conclusiones estándar, le dijo Montero antes de salir a una audiencia urgente. Con el corazón latiéndole con fuerza, Elena revisó el expediente completo. Tal como sospechaba, había inconsistencias graves en la línea temporal presentada por la Fiscalía, y los testigos de la coartada habían sido clasificados como poco fiables, sin una justificación adecuada. Respirando profundamente, hizo algo que podría costarle no solo su trabajo, sino cualquier posibilidad futura de ejercer el derecho. Redactó un análisis jurídico impecable señalando las deficiencias probatorias, citando jurisprudencia relevante que había memorizado la noche anterior, y concluyó con una recomendación técnica para ampliar la investigación antes de proceder con el juicio. Cuando el juez Montero regresó y revisó apresuradamente los documentos antes de firmarlos, ni siquiera notó que aquel análisis no era lo que él había esbozado previamente. Todo lo que vio fue un documento perfectamente estructurado, con un lenguaje jurídico impecable que, aunque contradecía su intención inicial, era jurídicamente irrefutable. Las siguientes semanas fueron de tensión para Elena. Cada mañana, esperaba ser llamada a Recursos Humanos para ser despedida por su atrevimiento. Sin embargo, lo que ocurrió fue completamente diferente. El caso Rodríguez tomó un giro inesperado cuando, siguiendo las recomendaciones del documento, se ordenó una investigación más profunda que terminó exonerando al joven acusado. Los rumores comenzaron a circular por los pasillos del tribunal. ¿Quién había redactado ese brillante análisis que había cambiado completamente la dirección del caso? El juez Montero, demasiado orgulloso para admitir que no recordaba haberlo escrito él mismo, aceptó discretamente los elogios de sus colegas. Mientras tanto, Elena continuaba con sus labores cotidianas, sirviendo café y organizando documentos, pero ahora con un brillo especial en su mirada. Había probado algo fundamental, que podía hacer la diferencia, incluso desde las sombras. Una tarde, mientras limpiaba la sala de juntas después de una reunión particularmente tensa sobre un caso de corrupción corporativa que involucraba a una importante empresa constructora con conexiones políticas, Elena notó que habían dejado olvidada una carpeta con información confidencial. Al revisarla brevemente antes de devolverla, descubrió que estaban a punto de desestimar cargos contra varios ejecutivos por insuficiencia probatoria, cuando en realidad los documentos contenían evidencia contundente que no estaba siendo considerada adecuadamente. El destino quiso que, en ese preciso momento, la jueza Carmen Vázquez, una de las pocas magistradas conocidas por su integridad incorruptible, entrara buscando sus anteojos olvidados. ¿Encontraste algo interesante en esos documentos?, preguntó con tono neutro pero penetrante mirada. Elena, atrapada infraganti, decidió que la honestidad era su única opción. Con todo respeto, magistrada, creo que hay inconsistencias graves en cómo se está manejando este caso. Las pruebas en los anexos 7 y 9 contradicen directamente la conclusión del fiscal. En lugar de llamar a seguridad o reprenderla, la jueza Vázquez la observó con curiosidad. ¿Tienes formación jurídica? Sí, señora. Me gradué con honores, pero las oportunidades no siempre llegan para todos por igual. La jueza permaneció en silencio unos segundos que a Elena le parecieron eternos. El caso Rodríguez. Fue tuyo, ¿verdad?
Montero jamás habría llegado a esas conclusiones por sí mismo. El rostro de Elena se transformó en una máscara de preocupación. Su carrera, incluso antes de comenzar realmente, estaba acabada. No, me mires así, continuó la jueza con una leve sonrisa. Si quisiera perjudicarte ya lo habría hecho. Lo que quiero es entender cómo alguien contratada para servir café está redactando análisis jurídicos más sólidos que muchos de los abogados que llevo años viendo en mi sala. Ese fue el comienzo de una extraña alianza. La jueza Vázquez, quien durante años había luchado solitariamente contra la corrupción dentro del sistema, encontró en Elena a una aliada inesperada. Bajo el pretexto de necesitar asistencia administrativa especial, comenzó a solicitar regularmente que Elena fuera asignada a su despacho. Durante los siguientes meses, Elena vivió una doble vida. Para la mayoría seguía siendo la mujer que servía café y organizaba documentos. Pero para la jueza, Vázquez se había convertido en una colaboradora invaluable, revisando expedientes complejos y aportando perspectivas frescas que habían quedado enterradas bajo años de cinismo institucional. El punto de inflexión llegó con el caso López Mendoza, un complejo litigio sobre desplazamiento forzado de comunidades indígenas para dar paso a un megaproyecto turístico. Las implicaciones políticas eran enormes y la presión sobre los jueces, implacable. La noche antes de la audiencia final, la jueza Vázquez cayó gravemente enferma. Una intoxicación alimentaria, aunque algunos rumores sugerían que había sido algo más que una simple coincidencia, la dejó hospitalizada. No hay tiempo para reasignar el caso, explicó el presidente del tribunal en una reunión de emergencia. Necesitamos a alguien que conozca los detalles para presidir la audiencia mañana. Una simple formalidad para posponer hasta que Carmen se recupere. La jueza Domínguez, quien conocía la estrecha colaboración entre Vázquez y Elena, hizo una sugerencia que dejó a todos perplejos. La asistente de Carmen Martínez. Ella ha estado manejando todos los documentos. Al menos podrá conducir la audiencia para formalizar el aplazamiento. Entre miradas escépticas y algunas risas ahogadas, la desesperación por resolver la situación llevó al presidente a aceptar esta solución temporal. Después de todo, solo sería un trámite procesal de unos minutos. Esa noche Elena no durmió. Repasó cada detalle del caso, cada precedente, cada testimonio. Sabía que su papel debía ser mínimo. Simplemente anunciar el aplazamiento debido a la ausencia de la jueza titular. Pero también sabía lo que estaba en juego para cientos de familias que esperaban justicia. Cuando entró a la sala vestida con la toga que le quedaba ligeramente grande, prestada apresuradamente del armario de jueces suplentes, un murmullo recorrió la audiencia. Los abogados corporativos, acostumbrados a tratar con la imponente jueza Vázquez, sonreían con apenas disimulada satisfacción ante esta sustituta evidentemente inexperta. La sesión de hoy se limitará a anunciar el aplazamiento debido a la indisposición de la magistrada Vázquez, comenzó Elena con voz que para su sorpresa sonaba firme y clara. Sin embargo, antes de concluir, quisiera abordar algunas cuestiones procedimentales pendientes. Lo que siguió dejó boquiabiertos a todos los presentes, con una seguridad que parecía imposible en alguien que hasta hacía un día servía café. Elena comenzó a desgranar inconsistencias en los peritajes presentados por la empresa. Señaló vicios procedimentales en cómo se habían desestimado testimonios de los habitantes locales, y citó jurisprudencia internacional sobre derechos de pueblos originarios que ni siquiera los abogados defensores habían considerado. Por lo tanto, concluyó ante una sala sumida en el silencio, aunque la audiencia principal queda aplazada hasta el restablecimiento de la jueza titular, este tribunal ordena como medida cautelar la suspensión inmediata de cualquier actividad constructiva en los terrenos disputados hasta que se resuelva definitivamente este caso. El terremoto que siguió a aquella audiencia sacudió los cimientos del poder judicial. Los titulares de los periódicos alternaban entre el asombro y la burla. La sirvienta que impartió justicia, de la cafetera al estrado. La impostora,
que defendió a los indefensos. El presidente del tribunal, furioso por lo que consideraba una usurpación inaceptable, convocó una reunión de emergencia del Consejo de Jueces. La carrera de Elena parecía destinada a terminar antes incluso de haber comenzado oficialmente. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. La jueza Vázquez, todavía débil pero determinada, se presentó en la reunión con un grueso expediente bajo el brazo. Antes de que tomen cualquier decisión sobre Elena Martínez, quiero presentarles estos documentos. Son análisis jurídicos, memorandos y proyectos de sentencia redactados por ella durante los últimos 6 meses. Todos firmados por diferentes jueces de este tribunal, ninguno de los cuales cuestionó jamás la calidad o el rigor de su trabajo. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala mientras los magistrados revisaban los documentos, reconociendo con creciente incomodidad su propia caligrafía en las anotaciones y firmas. Elena Martínez no es una impostora, continuó Vázquez, con voz firme. Es una abogada brillante a quien este sistema excluyó por su origen, por su apellido, por el barrio del que viene. Y aún así, desde el lugar más humilde, ha estado haciendo más por la justicia que muchos de nosotros desde nuestros elevados estrados. 6 meses después, el paisaje en el Tribunal Superior de Justicia había cambiado sutilmente pero de manera profunda. Tras una intensa batalla mediática y jurídica, Elena Martínez había sido oficialmente incorporada como asistente jurídica, el primer paso en una carrera que ahora se abría ante ella. Más importante aún, su caso había expuesto las barreras invisibles que mantenían a personas talentosas fuera del sistema, por razones que nada tenían que ver con su capacidad. Como resultado, se había implementado un nuevo programa de pasantías y mentorías específicamente diseñado para jóvenes abogados de comunidades subrepresentadas. En su pequeña oficina, que hasta hacía poco había sido un armario de suministros, remodelado apresuradamente, Elena contemplaba la ciudad a través de una ventana estrecha. Sobre su escritorio descansaba el caso de un joven indígena acusado de un delito que, según sus primeras investigaciones, apuntaba claramente a una injusticia similar a la que casi sufre Francisco Rodríguez. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Licenciada Martínez, escuchó la voz de la ahora presidenta del tribunal, Carmen Vázquez. El comité ha revisado su solicitud. La vacante para juez auxiliar es suya si la desea. Elena sonrió, pensando en el largo camino recorrido y en todos los que, como ella, esperaban una oportunidad. Gracias, magistrada. Prometo que serviré con la misma dedicación con la que alguna vez serví café en estos pasillos. Al colgar, su mirada se posó en una pequeña fotografía enmarcada sobre su escritorio. Ella de niña junto a su madre, una trabajadora doméstica que había sacrificado todo para que su hija pudiera estudiar. Junto a la fotografía, una taza de café humeante le recordaba de dónde venía y lo lejos que había llegado. En los pasillos del tribunal, donde una vez fue invisible, ahora resonaban sus pasos firmes, llevando justicia a quienes, como ella, habían aprendido a esperar muy poco de un sistema que no fue diseñado para personas como ellos.